psiquiatría medicamentosas tenemos a las intoxicaciones por paracetamol, que es el analgésico antipirético más utilizado, y también los antihistamínicos que se utilizan como antigripales o descongestionantes nasales, ¿no? Entonces, por esa razón, ustedes saben que las infecciones respiratorias y los procesos febriles predominan en todas las edades, pero obviamente en la edad pediátrica son más frecuentes y que causan mucha angustia a los padres. Entonces, probablemente por eso sean estos dos fármacos que produzcan las intoxicaciones medicamentosas más frecuentemente. Las intoxicaciones agudas más o menos representan del 0.3 al 0.5% de los pacientes que llegan a emergencia. Y más o menos de este porcentaje, el 0.5 al 1.5% van a requerir cuidados intensivos, porque ambas intoxicaciones pueden provocar la muerte, ¿no? El éxitos letales. Ahora, las intoxicaciones por paracetamol ocupan el primer lugar y alrededor del 20% de los casos que llegan a emergencia. La dosis tóxica es de 150 a 200 miligramos por kilo en el día, ¿no? Quiere decir que es aproximadamente de 10 veces la dosis terapéutica. ¿Cuál es el problema? Es que la intoxicación por paracetamol lo que va a producir es una falla hepática, grave compromiso a nivel hepatocelular. Y la mortalidad cuando no recibe un tratamiento adecuado puede ser alrededor del 0.25 al 0.5%, ¿no? De las intoxicaciones por paracetamol, por falla hepática aguda. En este caso, los antipiréticos, como el paracetamol, que es el nombre comercial, y el panadol, que es el nombre, paracetamol es el nombre genérico de muchas presentaciones, ¿no? El panadol de Winthrop fue el medicamento original. Tienen un sabor y un color bien agradable. Entonces, antes venían en una concentración mayor, ¿no? De 125 miligramos por 5 centímetros y el frasquito venía de 100 centímetros, ¿no? Porque, como ustedes ven ahí a la derecha de la diapositiva, ven que una preescolar está jugando con las pastillas, ¿no? Y a veces los niños, por más que los padres sean cuidadosos, se las ingenian para poder encontrar los medicamentos, y hay bebitos o niños que piensan que ingiriéndose todo el frasco van a sanar más rápidamente, ¿no? Por eso es que la presentación ahora del jarabe de paracetamol viene ya no de 125 por 5, sino viene de 100 miligramos, 120 miligramos por 5 centímetros, y los frasquitos no van allá más de 60 centímetros, ¿no? Entonces, para evitar que si el niño ingiere todo el frasco, pueda provocar una dosis supramáxima que le pueda provocar la muerte. Generalmente en lactantes, la sobredosificación por la angustia de los padres es lo que condiciona la intoxicación por paracetamol, ¿no? Porque no les baja la fiebre y les angustia y le vuelven a dar. En cambio, ya en la edad escolar o de los adolescentes, la intoxicación puede ser ya intencional, ¿no? Con intentos de suicidio. Ahora, la intoxicación aguda por paracetamol es fácil de diagnosticar con una buena anamnesis, ¿no? Si es un niño pequeño, pero si ya son adolescentes y que lo han hecho con intencionalidad, es un poquito más difícil, ¿ya? Entonces, la intoxicación por paracetamol puede ser aguda o crónica. La aguda es que se presenta pues una sobredosis en una sola ingesta. En cambio, la intoxicación crónica va a presentarse, tampoco no es mucho tiempo, ¿no? Alrededor de 2 a 4 días, en que haya estado ingiriendo una dosificación alrededor de 150 miligramos por kilo por día durante 2 a 4 días, ¿ya? Entonces, como les repito, los pacientes en edad preescolar, con procesos febriles y de repente banales, son los que reciben una dosis supraterapéutica en forma repetitiva. Y los adolescentes y también los adultos alcohólicos, ¿no? Que ustedes saben que el alcohol se metaboliza por las alcohol deshidrogenasas
en el hígado, ¿no? Y pueden tener un daño hepático basal, una hepatitis alcohólica. Si ingieren una sobredosis de paracetamol, pues puede precipitar la falla hepática aguda. Ahora, la absorción del paracetamol es rápida, ¿no? Luego de la ingesta es más o menos entre 30 a 60 minutos que ya se absorbe concentraciones séricas óptimas, ¿ya? Y la intoxicación, pues más o menos nosotros vamos a poder ver ya manifiestamente desde las 2 a las 4 horas, ¿no? Entonces, cuando el paciente llega a emergencia, generalmente cuando es un niño pequeño, la mamá llega con el frasco en la mano y dice, este estaba lleno, es nuevo, yo lo abrí recién hoy día en la mañana o lo abrí ayer. Entonces ya estamos sospechando pues que la ingesta ha sido, hay que obviamente con la, calcular si está en una dosis de más de aproximado alrededor de 150 miligramos por kilo, 150 a 200, y comenzar a tomar las medidas terapéuticas que se necesitan, ¿no? Entonces, para ver vamos a ver más adelante cuáles son las medidas terapéuticas, ¿no? Puede ser un lavado gástrico, administración de carbón activado y el inicio del antídoto que es la N-acetilcisteína. Ahora, el paracetamol se metaboliza a nivel hepático por 3 vías, ¿no? Por glucuronaconjugación, sulfatación y por oxidación microsomal. Más o menos el 90% del fármaco se metaboliza por los 2 primeros mecanismos, o sea, por sulfatación y glucuronización. Y producen, pues estas 2 vías metabólicas producen metabolitos atóxicos. Pero la vía microsomal, que es más o menos el 5% del fármaco, se va a metabolizar por la vía citocromo P452E1A, ¿no? Y va a dar un metabolito que es tóxico para el hígado, que es el N-acetilbenzoinoquinamina, NAPQI. Entonces, este es el metabolito responsable del daño hepático. El NAPQI se va a conjugar con el glutatión y va a producir ácido mercaptopúrico y cisteína, ¿no? Entonces, ya cuando lo sometemos a un proceso de, cuando se conjuga ya con el glutatión, ya pierde su carácter tóxico. ¿Y qué es lo que va a producir? La sobredosis de paracetamol va a provocar la depresión de todos los depósitos de glutatión hepático, ¿no? Y eso es lo que favorece el daño hepático. Ahora, los niños menores de 6 años podría ponerse que en forma relativa están menos expuestos a la toxicidad porque el proceso de sulfatación es mucho más eficiente, ¿no? Y hay una mayor regeneración de glutatión reducido. Entonces, por eso es que podría producirse menor cantidad de metabolitos tóxicos. Eso no quiere decir que no se presenten con frecuencia. Las intoxicaciones leves a moderadas son frecuentes por paracetamol, ¿no? Entonces, las manifestaciones clínicas se van a dar en relación al horario, es tiempo dependiente, ¿no? Es dosis, es tiempo dependiente. Entonces, vamos a ver que la intoxicación se puede dar en 4 fases. ¿Está escuchando, por favor? Sí, doctora, sí se escucha. Ya. Entonces, la fase 1, que puede durar entre 0 a 24 horas, el paciente puede estar asintomático o puede presentar náuseas o vómitos, ¿no? Malestar general, sudoración, anorexia, aproximadamente después de las 4 a las 6 horas de la ingesta. Si le hacen algún examen de pruebas hepáticas van a estar normales, no se van a ver alterados ni la bioquímica renal ni la bioquímica hepática. A la fase 2, que se inicia después de las 24 hasta las 48 horas, el paciente pueden haber desaparecido las náuseas y los vómitos y nos puede hacer pensar que está yendo mejor, pero ya puede aparecer hipersensibilidad a nivel del hipocondrio derecho y puede aparecer hepatomegalia. Entonces, de todas maneras, es necesario con ese antecedente, porque algunas mamás puede ser que no se hayan percatado de la ingesta y se percatan al día siguiente, ¿no? Entonces, el niño de repente está echado en su cama porque tiene cierto dolor abdominal más o menos localizado en el hipocondrio derecho, entonces lo llevan por emergencia.
estamos obligados a pedirle una bioquímica, ¿no? Y lo que sí vamos a ver ya manifiestamente que hay alteraciones del perfil de coagulación, el tiempo de protrombina va a estar prolongado, las transaminasas están elevadas, ¿no? Más de 2 a 3 veces su valor normal. Puede también estar elevándose la bilirrubina y la creatinina. Después de las 48 horas que viene la fase 3, ya el paciente otra vez presenta ya marcada anorexia, malestar general, náuseas, vómitos, y pueden ir apareciendo los síntomas de falla hepática y falla renal aguda. El paciente se puede poner ictérico, puede comenzar a presentar algunos sangrados, pistas y gingivorragia, porque va a haber alteraciones de la coagulación. Puede presentar diferentes grados de cefalopatía hepática, presentar hipoglicemia, oliguanuria, también se puede presentar pancreatitis, ¿no? Y obviamente ya las transaminasas pueden subir muchísimo, más de 1000, ¿no? Hasta 30.000, y la falla renal aguda ya con retención nitrogenada es manifiesta. Y la fase 4 es de 4 a 14 días en que a veces incluso ya un poco tardío se inicia el tratamiento solamente de soporte, porque el paciente puede ir evolucionando a la falla hepática, al coma hepático y al fallecimiento, ¿no? Entonces, en esta etapa, ya miren, más o menos a los 4 días, más o menos, podemos definir si el paciente va a mejorar o no, y si es necesario, pues, colocarlo para que sea candidato a trasplante hepático. Hemos tenido varios nosotros en el hospital, pacientes que se han trasplantado por intoxicación por paracetamol, intoxicación aguda. Y en esto obviamente no podemos esperar donante cadavérico, ¿no? Generalmente son los padres o algún hermano que es histocompatible para poder hacer el trasplante hepático. ¿Qué exámenes le tenemos que pedir? Un hemograma, la bioquímica, sobre todo bioquímica hepática, bioquímica renal, y ver cómo está la glicemia, ¿no? Porque obviamente va a cursar con hipoglicemia. Hay que ver cómo está el medio interno, dosaje de electrolitos, sodio, potasio, calcio, magnesio, fósforo. Tomar un AGA para ver cómo está el equilibrio ácido-base. El perfil de coagulación, que es una de las pautas, ¿no? Que nos va, porque ustedes saben que los factores de la coagulación dependiente de vitamina K se sintetizan en el hígado, ¿no? Entonces puede estar prolongado el tiempo de protrombina. Y el dosaje de paracetamol se puede pedir a donde hacen dosajes de medicamentos, ¿no? Por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud puede dosar. En San Marcos también, en Psicotox, ¿no? Pueden dosar paracetamol y poder nosotros ver cuáles son los niveles séricos. Eso hay que pedirlo más o menos a las 4 horas de la ingesta, ¿no? Y luego, cuando se tiene ese dosaje sérico de paracetamol, ya se va a colocar en el nomograma de Rumac-Matthew, que es una relación, este nomograma, entre la concentración sérica en microgramos por mililitro versus las horas, ¿no? Entonces, las horas de la posible hepatotoxicidad más o menos se van a presentar a partir de las 4 horas, ¿ya? Y van a estar, este nomograma es útil las primeras 24 horas nada más, ¿no? Entonces, ya después ya no nos sirve para marcar el inicio de la terapéutica. Pero si tenemos un dosaje sérico a las 4 o 6 horas, obviamente eso va a ser muy útil para marcar, hacer el control de la administración del antídoto, ¿no? Ahora, el diagnóstico diferencial, si nosotros no tenemos a la mano, se sospecha que es por paracetamol. Hay que hacerlo con otras intoxicaciones medicamentosas, por ejemplo, que puedan provocar daño hepático, por ejemplo, la ingesta de ácido valproico, ¿no? Por ejemplo, es un paciente que tenga antecedentes de epilepsia, que recibe el tratamiento anticonvulsivante,
y supongamos que ha hecho fiebre, es un poco difícil, ¿no? Pero entra en el diagnóstico diferencial el ácido valproico, el GC ácido valproico. También la intoxicación por hongos dentro de los alimentos y algunas picaduras. Ahora, si no hay antecedentes de ingesta, igual hay que considerar que puede ser otra enfermedad metabólica o que sea una reagudización de un proceso infeccioso, ¿no? Con infecciones por citomegalovirus, por Epstein-Barr, por el virus del herpes, por el virus de la hepatitis A o B y el enterovirus, ¿no? Dentro de los que mayor rapidez, el virus que con mayor rapidez lleva a la insuficiencia hepática aguda es el virus de la hepatitis A, más que cualquiera de los otros que se estén mencionando ahí. También hay que hacer el diagnóstico de que si es que existe una hepatitis autoinmune, ¿no? Si hay alguna hepatitis tóxica por algunos otros medicamentos, los pacientes que tienen leucemia y que pueden presentar falla hepática aguda dentro del inicio de la quimioterapia antineoplásica, y a veces no se puede determinar la causa de la falla hepática, ¿no? Entonces lo importante, como en toda patología, hay que hacer una adecuada anamnesis, exploración física. El paciente cuando llegue a emergencia debe estar monitorizado. Tenemos que hacer una valoración neurológica del Glasgow, ¿no? Y para ir, aparte de monitorizar, tenemos que hacer el monitoreo del dosaje sérico del paracetamol, una evaluación neurológica, el monitoreo de la glicemia y de la función hepática y de la función renal, ¿no? Pues en base a eso es que se van a prevenir y tratar las complicaciones. Ahora, si vemos que es una intoxicación leve, ¿no? O moderada, y no presenta síntomas, entonces no es necesario administrar el antídoto. Lo que sí, en todos los grados de intoxicación, lo más importante es tratar de remover el fármaco y evitar la absorción, ¿no? Entonces, si llega en menos de una hora y porque hay niñas, por ejemplo, adolescentes, que eso sí me ha tocado ver en emergencia, que se arrepienten, ¿no? Que se han tomado, por ejemplo, una sobredosis de paracetamol y luego anuncian que se han tomado y que de luego no se quieren morir, solamente han querido asustar a la familia, entonces llegan en menos de una hora. Aquí sí procede realizar el lavado gástrico y la administración de carbón activado, 1 gramo por kilo, para reducir la absorción del fármaco, ¿no? Ahora, en estos casos, ya hay que iniciar la administración pensar en buscar para iniciar la administración del antídoto, que es el N-acetilcisteína, ¿no? Y una buena hidratación para favorecer la eliminación del fármaco, ¿no? Entonces, si el paciente llega en menos de 4 horas, tratar de evitar la absorción gastrointestinal y remover el fármaco, pues, ¿no? Con lavado gástrico y la administración de carbón activado. Eso es hasta las 2 horas, ¿no? Y después de esto tenemos que favorecer su eliminación, ¿no? Con una buena hidratación. Y si ya tenemos, podemos calcular que esté en una dosis supraterapéutica, más de 150 miligramos a 200, aunque no tengamos, entonces iniciamos ya, aunque no tengamos los resultados del dosaje sérico de paracetamol, entonces tenemos que iniciar la administración del antídoto, ¿no? Lo ideal es iniciarlo a partir de entre las 4 y las 8 horas, ¿ya? Y podemos iniciarlo para prevenir el daño hepático, que de todas maneras se va a ir instalando a partir de las 8 horas. Los valores séricos comienzan a incrementarse a partir de las 4 horas, pero a las 8 horas definitivamente ya se va a ir produciendo algún grado de hepatotoxicidad, ¿ya? Y cuanto más precoz iniciemos, vamos a evitar el daño hepatotóxico y obviamente la mortalidad, ¿ya? Ahora, si el paciente llega, como les digo, a las 4 horas, 6 horas, entonces sí procede a hacerle el dosaje sérico. Pero si el paciente llega a más de 24 horas, ya los niveles séricos de paracetamol no se van a correlacionar con la toxicidad, ¿no? Y ya no es útil el nomograma de Matthews. Ya no nos sirve como una pauta terapéutica.
Entonces ya tenemos que tratarlo como una intoxicación crónica, ¿no? Pero de todas maneras sí tenemos que utilizar el antídoto. Ya no nos van a servir los valores del dosaje sérico para monitorizar el daño hepático, pero sí tenemos que iniciar, ¿ya? Ahora, si el paciente pasadas las 24 horas se le hace un dosaje sérico, ya no está en niveles tóxicos y el paciente está sintomático y la analítica está buena, entonces observar y de repente no requiere ningún tratamiento, ¿no? Bueno, entonces, aquí les estamos detallando todo lo que les he dicho, ¿no? Si el paciente este, no se hizo dentro de las primeras 24 horas el control, pero tiene alguna signos de intoxicación crónica, aquí no hay una pauta así como hay para la intoxicación aguda, para el manejo de la N-acetilcisteína, ¿no? Entonces, siempre ya nos va a guiar el perfil de coagulación, las pruebas de función hepática, ¿ya? Y de acuerdo a ellos que vamos a tomar nosotros la decisión de si continuar o retirar ya la administración del antídoto, ¿no? Bueno, entonces si se decide iniciar el antídoto, puede ser por dos vías, por vía oral y por vía parenteral. ¿Cuándo se inicia la vía oral? Cuando el paciente esté consciente y no tenga ni náuseas ni vómitos que impidan el tratamiento, ¿no? Entonces, le vamos a dar una dosis de ataque de 140 miligramos por kilo de acetilcisteína y esta dosis se va a repetir, ¿no? 17 veces a 70 miligramos por kilo cada 4 horas, ¿no? Entonces, ahora si se produce vómitos, la dosis de ataque debe de repetirse. Ahora, si persisten los vómitos, se pueden administrar antieméticos o que puede ser metoclopramida o ondansetron, o si no, ya pasar a la vía endovenosa, ¿no? Entonces, la administración endovenosa, le damos la acetilcisteína a 150 miligramos por kilo en la primera hora y luego 50 miligramos por kilo en las siguientes 4 horas, ¿no? O sea, más o menos 12.5 miligramos por kilo por hora en las siguientes 4 horas. Y luego ya 100 miligramos por kilo intravenoso en 16 horas, o sea, más o menos 6.5 miligramos por kilo por hora. Es decir, que esta está calculada para 20 horas, ¿no? Este cálculo dentro de las primeras 24 horas. Aquí está un cuadrito resumido, la vía oral, ¿no? Entonces se diluye la N-acetilcisteína al 20%, puede diluirse en zumo de frutas, en agua o en bebidas carbonatadas. Y aquí está pues igualito, ¿no? La dosis de carga que es 140 y repetir 17 dosis, 70 miligramos por kilo en 4 horas, cada 4 horas, y esto más o menos dura 3 días, ¿no? Ahora la intoxicación, la administración intravenosa, también el preparado se diluye en dextrosa al 5%, también se puede diluir en solución salina al 9 por mil o en solución salina al 0.45%, ¿no? Entonces, como hemos visto, el tiempo total de infusión por vía endovenosa es de 20 horas. Ahora, a esto, cuando se administra por vía endovenosa, hay que monitorizarlo, ver si no hay una reacción alérgica, si es que el paciente comienza a manifestar síntomas, prurito, que es lo que generalmente presentan, se puede disminuir el goteo, hidratarlo mejor, asociar con antihistamínicos y corticoides, ¿no? No se debe suspender la infusión de la acetilcisteína. Ahora, cuando los pacientes toleran muy bien la primera hora, generalmente ya no van a presentar, o sea, las reacciones alérgicas se van a presentar dentro de la primera hora. Ahora,
cuando hay intoxicaciones masivas, que se deben a ingestas intencionadas, tanto en adultos como en pacientes adolescentes, entonces, nosotros podemos iniciar la dosis de la terapéutica con N-acetilcisteína a dosis mayores a 140 miligramos por kilo y de repente continuar por más tiempo, ¿no? Esto hay expertos en toxicología, ¿no? Que van a estar monitorizando al paciente y se puede ir haciendo los dosajes séricos para ver si es que está bajando, ¿no? Los niveles séricos de paracetamol. Tenemos otras terapias, aparte de la administración de N-acetilcisteína con el Fomepizol, que es un inhibidor del alcohol deshidrogenasa, ¿no? Que previene la oxidación y que va a producir metabolitos tóxicos. Se utiliza como coadyuvante a la N-acetilcisteína a dosis de 15 miligramos por kilo. Este fármaco generalmente se utiliza en pacientes alcohólicos que se han intoxicado por paracetamol, ¿no? Como yo les dije que el alcohol se metaboliza con los alcohol deshidrogenasas, Fomepizol es un inhibidor y obviamente del alcohol deshidrogenasas y van a prevenir la oxidación que producen los metabolitos tóxicos del paracetamol. Ahora, si a pesar de que se inició en forma oportuna la acetilcisteína o de repente no se inició a tiempo, que es lo más frecuente que sucede, entonces el paciente suele empeorar, se va al coma hepático y entonces ya hay que hacer trasplante hepático. Sí, pero hay que estar en contacto con los hospitales que hacen trasplante cuando el paciente tiene una intoxicación moderada, severa, por si las cosas no van bien, para que vayan haciendo el estudio y la posibilidad del trasplante en forma oportuna, ¿no? Ahora, en las intoxicaciones leves, moderadas, el pronóstico suele ser bueno, ¿no? La mayoría no necesitan el antídoto, pero un 2% de los casos que hacen hepatotoxicidad severa, aquellos que tienen pues transaminasas altas, perfil de coagulación alterado, etcétera, y que están en UCI, pueden pasar a requerir trasplante hepático. Y algunos pueden fallecer, ¿no? En casos donde no se pueda conseguir un donante o no hay quien haga el trasplante hepático, entonces fallecen, ¿no? Ahora, el fármaco es dializable, pero sus metabolitos tóxicos no lo son, ¿no? El uso de medidas dialíticas solo está indicado si no existe disponibilidad de acetilcisteína, en caso de que presente falla renal aguda. Y si el paciente presenta insuficiencia renal aguda, o sea, aparte de realizar la terapia de reemplazo dialítica para la falla renal aguda, es importante doblar la dosis de acetilcisteína, ¿no? Para tratar de recuperar al paciente. Entonces, el pronóstico, ¿quiénes van a ser de mal pronóstico cuando la intoxicación supere pues los 200 miligramos en los pacientes que son alcohólicos crónicos, cuando el tratamiento se inicia después de las 24 horas, cuando la ingesta es intencional, con intento de suicidio, en los adolescentes de 10 a 17 años, porque ya hemos visto que los mecanismos de sulfatación ya han disminuido, ¿no? Y cuando el paciente concomitantemente reciba otras drogas hepatotóxicas. ¿Y quiénes más o menos tenemos que ir sospechando que vayan a requerir trasplante hepático? Aquellos en que el tiempo de protrombina esté prolongado más de 37 segundos a las 48 horas post ingesta del paracetamol, cuando persista un pH ácido, ¿no? Cuando exista acidosis metabólica después de 24 horas de la ingesta, cuando se mantengan niveles de creatinina de más de 3 miligramos por decilitro, ¿no? Cuando la encefalopatía hepática no mejore, no revierta, este tercer o cuarto grado de encefalopatía hepática, cuando se asocia a hipofosfatemia, cuando la hiperbilirubinemia sea importante y cuando el paciente muestre síntomas de hipotensión refractaria, ¿no? No nos olvidemos pues lo que hemos dicho al inicio, ¿no? Que hay que mantener una hidratación adecuada,
¿ya? Y hacer pues el monitoreo integral del paciente, ¿ya? Y como medidas de prevención, no dejar los medicamentos al alcance de los niños, no colocar los medicamentos en otros frascos, ¿no? Porque a veces bueno, ahora menos mal que los frascos que vienen de paracetamol son de plástico, ¿no? Y entonces ya son descartables, digamos, porque a veces podían ingerir, de repente, colocar en otros envases, etcétera, ¿no? Hay que mantenerlos bien tapados y en sitios altos, ¿no? Bueno, entonces hasta aquí alguna pregunta. Entonces lo más importante es que la sobredosis de paracetamol tienen que conocerla, cuáles son las complicaciones que va a presentar, puede ir a la falla hepática, falla renal o una falla multisistémica, puede haber pancreatitis también y puede producir la muerte, ¿no? Hay pacientes que van a requerir, aparte de la administración del antídoto, que debe ser administrado apenas nosotros tengamos el dosaje sérico, y si no lo tenemos debe ser entre 4 y 8 horas, ¿no? A las 6 horas es lo máximo ideal, ¿no? Que podamos hacer, entonces a tiempo, y el nomograma sí nos va a servir si tuvimos un dato basal, ¿no? Para hacer el monitoreo. Pero tenemos más o menos las pautas de administración de la acetilcisteína, y en promedio la administración por vía oral es de 72 horas y por vía endovenosa es de 20 horas. Muy bien, entonces vamos a pasar a la intoxicación por antihistamínicos. Tenemos, ustedes saben, los antihistamínicos tenemos de primera generación y también los de segunda generación. Los de primera generación tenemos el más usado a nivel de los niños, de uso pediátrico, tenemos la clorfenamina, que se puede usar tanto por vía oral como por vía parenteral. Y de la segunda generación tenemos pues la acetiricina, la levocetiricina, la loratadina, la desloratadina, que son los más utilizados, ¿no? Entonces también toditos estos para uso pediátrico vienen de presentación farmacéutica desde gotas, jarabes o tabletitas. Entonces, también la intoxicación por antihistamínicos también puede ser la sobredosis accidental o por mala administración por parte de los padres, ¿no? Bueno, entonces, ustedes saben que los antihistamínicos actúan a nivel de los receptores, son antagonistas de los receptores histaminérgicos, ¿no? 1, 2, 3 y 4 tenemos, ¿no? Los receptores histaminérgicos, pero los bloqueadores H1, que son los que se utilizan más como descongestionantes nasales o como antigripales, comparten con el uso de antitusígenos como medicamentos que se utilizan como antigripales, ¿no? Así los comercializan. Entonces, como tienen también acción anticolinérgica, ¿no? Entonces tienen potentes efectos sedantes. Entonces, si normalmente los de primera generación, los bloqueadores H1 de primera generación suelen dar de por sí somnolencia, ¿no? El paciente, un niño generalmente que lo tratan con clorfenamina por el que tenga alguna alergia dermatológica, una alergia respiratoria, entonces generalmente presenta somnolencia, ¿no? Ahora, la ingesta aguda también provoca somnolencia provoca también alteración en la marcha, puede provocar mareos, náuseas, vómitos, ¿ya? Entonces, los bloqueadores H1 de segunda generación generalmente no tienen efecto sedante, pero en algunos pacientes sí, ¿no? Que son demasiado sensibles. La cetiricina y la loratadina también le provocan sueño. Atraviesan la barrera hematoencefálica, pero en menor proporción que los bloqueadores H1 de primera generación, ¿ya? Y tenemos otros que teóricamente no deberían atravesar, pero como les digo,
no lo hacen en concentraciones tan elevadas como los de primera generación, como clorfenamina, difenhidramina. Entonces los antihistamínicos, ¿no? Por su uso tan frecuente en la edad pediátrica, ocupan el segundo lugar en las intoxicaciones medicamentosas en los niños menores de 4 años. Y aquí la dosis tóxica suele ser 4 veces la dosis terapéutica. Y los síntomas pueden aparecer más tempranamente que la intoxicación por paracetamol, ¿no? Antes de los 30 minutos, generalmente el paciente está somnoliento. Puede haber al inicio cierta pseudoexcitación, ¿no? Por los antihistamínicos, pero después ya provocan, porque son depresores del sistema nervioso central, eh, pueden provocar también convulsiones y muerte. Los de primera generación, entonces, como les digo, las manifestaciones leves son la somnolencia, la bradisiquia, descoordinación motriz, y las graves ya primero inician con agitación, ansiedad, euforia, bastante sudoración, rubicundez, hiperpirexia, el paciente suele llegar rojito, con hipertermia, ¿no? Puede provocar midriasis, el paciente tiene visión borrosa, todos los síntomas de intoxicación colinérgica, ¿ya? Boca seca puede provocar ilio paralítico, temblores, palpitaciones, taquicardia. También puede provocar arritmias, ¿no? Entonces, y alucinaciones o psicosis. Los de segunda generación pueden provocar arritmias y prolongación del intervalo QT. Bueno, entonces estas intoxicaciones por antihistamínicos, cuando son graves, requieren tratamiento y manejo en UCI, ¿no? El grado de toxicidad es muy variable. Cada paciente hay que hacerle la valoración clínica individual. Obviamente, cuando el paciente llega a emergencia, tenemos que hacer el triángulo de evaluación pediátrica e iniciar las medidas, el ABCD de la reanimación, monitorizar al paciente. Más o menos el paciente debe quedarse hospitalizado y observar unas 6 a 8 horas, porque en todo ese lapso que dura el metabolismo del antihistamínico es que puede provocarse todos estos síntomas, ¿no? El paciente generalmente comienza a hablar en forma discoordinada, dice que W, está bien excitado, eufórico, ¿no? Puede presentar taquicardia y después entra en un estado de somnolencia, ¿no? O sea, cuando la intoxicación es leve o moderada, lo que predomina es la somnolencia, pero cuando la intoxicación es mayor, ¿no? Ahí hay una pseudoestimulación del sistema nervioso central y luego ya entra en una depresión. No nos olvidemos de que algunos van a provocar arritmias, sobre todo los de segunda generación, y hay que evaluar la función cardiovascular, realizar un trazado electrocardiográfico, monitorizar la presión arterial, valorar cómo está el dosaje de electrolitos, sobre todo del potasio, ¿no? Hacer un monitoreo exacto, ¿no? Entonces, ya sabemos, obviamente, el ABC de la respiración, que ya ustedes han estudiado muy bien en los capítulos anteriores, precedentes, ¿no? Entonces, mantener permeables las vías aéreas, asegurar una buena ventilación, controlar, asegurar una buena función cardíaca y circulación, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos? Si el paciente llega, la mamá también puede llegar con el frasquito en la mano, es decir, que el niño se ha ingerido pues medio frasco o se tomó todo el frasquito, entonces tenemos que evitar la absorción del medicamento, ¿no? Entonces, está contraindicado provocar emesis, o sea, los vómitos. No se debe inducir al vómito porque el paciente se puede aspirar. Pero sí, si el paciente llega a emergencia, le colocamos una sonda nasogástrica y hacemos un aspirado y un lavado gástrico. Y se puede administrar el carbón activado, ¿no? Cuando es obviamente menos de 2 horas que haya llegado. Entonces podemos administrar el carbón activado. La dosis, ya saben, es 1 gramo por kilo en una sola dosis única. ¿Ya?
eso es lo más recomendable, ¿no? Que el paciente llegue y se le hace un lavado gástrico y se le administre a través de la sonda nasogástrica el carbón activado, porque como es no es tan agradable y a veces los niños no lo quieren recibir, ¿no? Ahora, dosis única es lo recomendable de administrar el carbón activado, ¿no? Si se repiten otras dosis ya no hay mayor eficiencia. Ahora, si la ingesta de antihistamínicos se ha acompañado de ingesta de cáusticos o de hidrocarburo, entonces obviamente ya se contraindica el lavado gástrico, ¿no? Ahora, si el paciente llega irritable y presenta convulsiones, entonces hay que manejar las convulsiones con benzodiazepinas, que puede ser midazolam o diazepam, a dosis de 0.25 a 0.4 miligramos por kilo intravenoso o por vía rectal. Ya, la dosis máxima de niños menores de 5 años es 5 miligramos, porque ya sabemos que el diazepam y más el diazepam y menos el midazolam, pero también lo producen, es depresión respiratoria. Y en los niños más grandecitos, no más de 10 miligramos. ¿Ya? Si no se logra el control de las convulsiones con benzodiazepinas, entonces se pasa al segundo paso, que es el uso de fenobarbital, ¿no? Perdón un ratito, estoy en reunión, disculpa. Entonces, si el paciente presenta arritmias o taquicardia, ¿no? Hay que ver cómo esté el manejar la taquicardia, ¿ya? De repente podemos usar bloqueadores beta 2, como el propanolol. Hay que ver cómo está el medio interno, ¿no? Si es que requiere la administración de bicarbonato intravenoso. No nos olvidemos que el paciente puede morir de una arritmia cardíaca, entonces hay que estar, por eso es que tiene que pasar a UCI para un monitoreo cardiorrespiratorio estricto. ¿Ya? Entonces la taquicardia ventricular refractaria que se va a administrar puede ser con lidocaína, ¿ya? También hay algunos que pueden provocar torsade de Points, ¿no? Entonces eso sí puede revertirse con sulfato de magnesio, 25 a 50 miligramos por kilo, que se administra en 20 a 30 minutos, diluida en solución salina, y de repente, si el paciente está hemodinámicamente inestable, incluso puede requerir cardioversión eléctrica, ¿no? Si el paciente no convulsiona, pero también está agitado, igual se puede calmar con diazepam 0.1 a 0.3 miligramos por kilo intravenoso. Si el paciente está hipotenso, tiene que administrar expansores del plasma, ¿no? Primero con soluciones cristaloides, ¿no? Como hemos visto, cómo se saca el paciente de un shock, y luego puede ser la administración de coloides, ¿no? Si con la administración con el reto de fluidos no mejora, se le tiene que dar un soporte inotrópico con drogas vasoactivas, ¿ya? Ahora, el paciente puede presentar hipertermia maligna, ¿no? Porque esto puede dar hiperpirexia, hipertermia. Entonces, he visto yo intoxicaciones por antihistamínicos con temperatura de 40, 41, incluso se le pueden poner enemas de hielo. Y tenemos un fármaco que es la clorpromacina, que se puede utilizar para reducir la hipertermia, ¿no? Enemas de hielo y la clorpromacina. Intoxicaciones graves o insuficiencia renal aguda también puede provocar rhabdomiólisis, ¿ya? Y en estos casos de repente va a requerir que hagamos una remoción a través de diálisis, ¿no? Hemodiálisis o diálisis peritoneal, ¿no? Entonces, al igual que con las intoxicaciones por paracetamol, ¿no? Las mismas recomendaciones, no se debe dejar medicamentos cerca de accesibles a los niños. Sobre todo delante de los preescolares hay que evitar la ingesta de medicamentos. Siempre hay que conocer qué medicamentos hay y dónde se guardan. No hay que utilizar medicamentos sin prescripción médica,
no hay que utilizar envases de gaseosas o de productos comestibles para almacenar, bueno, eso en el caso de insecticidas, ¿no? O también de cáusticos o de ácidos, ¿no? Entonces, no, los productos de limpieza siempre tienen que estar fuera del alcance de los niños, ¿ya? Y obviamente hay que mantener las medidas de seguridad cuando se tenga que usar venenos, ¿no? Por ejemplo, los raticidas u otros plaguicidas que se utilizan como para control de plagas. Muy bien, eso es todo lo que tenía para compartir con ustedes. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. Les agradezco también la comprensión de haber hecho el cambio. ¿Alguna pregunta, por favor? Entonces, los síntomas de la intoxicación por antihistamínicos va a depender de sus efectos colaterales, o sea, efectos que se presentan por sobredosis y que predominan las manifestaciones de intoxicación colinérgica. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? Sí, doctora, todo claro. Muy bien, entonces les agradezco su atención, ¿ya? Entonces, tiene la lista, por favor, de los participantes.